¿Has concluido tu vida laboral y tienes derecho a recibir una pensión? Descubre cómo es que el acceso a la información puede ayudarte con esos trámites. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Si eres de las personas que tendrá una pensión gracias a tantos años de trabajo, por desgracia, deberás enfrentarte a un largo camino burocrático, pero aquí te diremos cómo es que el derecho de acceso a la información, en este caso a través de tus datos personales, puede ayudarte en el proceso. Escuchemos primero al señor Daniel, quien enfrentó muchas trabas a la hora de poner en orden su documentación. No conocía absolutamente nada del procedimiento. Tardé más de 6 meses en entenderlo. Vueltas al banco, a mi Afore para que me ilustraran. Las señoritas no estaban informadas. Realmente perdí 6 meses en ese trámite. Primero debemos saber que la jubilación y la pensión no son lo mismo. La jubilación es una prestación producto de contratos colectivos de trabajo o contratos privados en donde algunas empresas públicas o privadas acuerdan con sus empleados que al término de su vida laboral, estos sigan cobrando el 100% de su salario, lo que es frecuente en las Fuerzas Armadas, Pemex, CFE y algunas empresas telefónicas. En cambio, la pensión la reciben los derechohabientes del IMSS, ISSSTE o instituciones similares de gobiernos estatales que cumplan con los requisitos de edad, ya sea 60 o 65 años, y sumar entre 750 y 1,000 semanas de cotización. Héctor Alfredo Ramírez Cárdenas, abogado especialista en pensiones, nos explica por qué es importante primero cumplir con todos los requisitos. A ver, yo tengo derecho a solicitar mi pensión en cuanto yo reúno los requisitos, porque yo puedo tener la edad, pero no puedo tener las semanas cotizadas. Entonces, necesito tener los 3 requisitos en el caso de cesantía. A partir de que los reúno, yo puedo tramitar mi pensión. Lo que no puedo hacer es dejar pasar el tiempo inmisericordiamente y pensionarme cuando se me dé la gana. Ejemplo, yo dejé de laborar hace 10 años no me pensioné porque tenía yo 50 años, pero ya tenía yo las semanas cotizadas, ya estaba yo cesante y hoy que cumplo los 60 voy y pido mi pensión. ¿Qué me van a contestar? Que no se me otorga porque estoy fuera de mi vigencia de derechos. Y esa vigencia de derechos es lo que le digo que es la 4ª parte de las semanas cotizadas que yo hubiese tenido en ese momento. Debemos recordar que en el caso del IMSS hay 2 vías para pensionarse. Una es para las y los trabajadores que empezaron a cotizar antes de julio de 1997, a quienes se les aplica la ley del IMSS de 1973, y el resto a los que se le aplica la famosa ley del 97. En esos casos, la pensión tiende a bajar debido a que se ahorra muy poco dinero a lo largo de los años, tal como lo explica Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social. La gente no sabe que la contribución individual de un trabajador a su ahorro pensionario es solo de 1.5% al bimestre. Entonces, si yo ahorro 1.5% de mi ingreso cada mes, y hagan las matemáticas, pues está muy difícil suponer que al final de la vida voy a tener 100% de lo que ganaba, porque nada más ahorré 1.5%. Las contribuciones de los trabajadores son muy pequeñas y no se ha reformado desde hace 25 años. Las contribuciones del gobierno, de la cuota social del Estado, tampoco se ha reformado, sigue congelada hace 25 años. Y lo único que ha cambiado recientemente y que apenas va a empezar a funcionar en el año 2023 es una mayor contribución del patrón, que crecerá significativamente, pero los siguientes 10 años. Entonces, en resumen, después de 25 años de sistema de ahorro para el retiro, las contribuciones totales obligatorias son pequeñas, por lo tanto las pensiones son pequeñas.
Antes de iniciar el trámite para cualquier pensión, es indispensable contar con lo siguiente: identificación oficial con fotografía, comprobante con el número de seguro social, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 3 meses, CURP, estado de cuenta de su Afore con antigüedad máxima de 6 meses, constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, estado de cuenta bancario con el número de clave interbancaria, correo electrónico y semanas cotizadas ante el IMSS. Sin embargo, este último trámite, las semanas cotizadas ante el IMSS, a veces puede ser muy difícil obtenerlo, sobre todo cuando tuviste varios trabajos y han pasado décadas, como le ocurrió a Flor de María Guillén, quien nos cuenta su experiencia. Pues mire, yo tomé precauciones porque tengo 63 años y empecé a ver lo de mi retiro, de la pensión, y me encontré con la sorpresa que 12 años de trabajo no estaban reconocidos las semanas en el Seguro Social. Entonces, prácticamente ahí empezó un calvario, porque era un ir y venir a diferentes subdelegaciones. Unos decían que yo debería de ir a una subdelegación correspondiente a mi domicilio, otros que no, de acuerdo al lugar donde trabajaba. Pero casi por una casualidad, Flor supo que el acceso a la información pública podría ayudarle a solucionar el problema. Y les dije que necesitaba una solución. Y una persona del público que escuchó la discusión fue el que me dijo: ¿por qué no va al INAI? Haga de cuenta que me sonó a Gloria las palabras de él. Le dije: oiga, ¿cómo accedo? Me dijo: busque en internet. Y así lo hice. Conseguí el teléfono, me comuniqué con ustedes y me encontré con la grata sorpresa de gente preparada, gente amable, gente que sabe escuchar y sobre todo que resuelve el problema. Entonces, de los 12 años que yo tenía problemado con el Seguro Social, ya ustedes me hicieron el favor de recuperar 8. Vamos por 4 y vamos por muy buen camino. La verdad es que no somos muy diestras los de esta generación con la tecnología y ellos me solucionaron todo. Me dijeron: ¿quiere hacerlo vía telefónica? Le dije: si se puede, yo les agradezco. Entonces ellos verbalmente me preguntaban todos los datos, yo se los daba por teléfono, ellos hacían por mí, la inconformidad o la problemática la plasmaban y yo les daba verbalmente la información, ellos me daban un folio. Me leían exactamente si yo estaba de acuerdo con todo la presentación, por llamarle de alguna manera, que yo corroborara datos y demás, y a la vuelta de correo me hacían llegar el número de folio y de ahí para el real. Nada más me pedían: cada semana, por favor, está al pendiente. Flor pudo resolverlo porque todas y todos tenemos derecho a obtener nuestros datos que las instituciones tienen en sus archivos. En este caso, las semanas cotizadas ante el IMSS o el ISSSTE. Y si no estás familiarizado con cómo hacer solicitudes de información a través de la plataforma, te pueden asesorar de manera gratuita en el Centro de Atención a la Sociedad, el CAS, en la sede del INAI, en Insurgente Sur 3211, o llamar al TELINAI al 800-835-4324. Solo en 2022, el CAS del INAI ha dado cerca de 7,000 asesorías a adultos mayores que han tenido dudas sobre cómo obtener sus semanas cotizadas, cuál es la resolución de su pensión y su historial laboral, entre otros. Juana Alvarado, agente del CAS, nos explica cómo lo hacen. Bueno, como tal, tenemos el sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual las personas creando una cuenta pueden ingresar sus solicitudes de datos personales. También contamos con el sistema de captura de solicitudes aquí en el CAS, y nosotros como agentes nos pueden llamar y les brindamos ya sea el acompañamiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, o bien nos llaman con todos los requisitos necesarios, como es el número de seguro social, la unidad de medicina familiar donde reciben atención médica, su RFC, su clave CURP, entre otros datos. Y muy importante especificar la persona a quien lo está solicitando, si es el titular, contando con todos estos requisitos,
ya sea brindándole el acompañamiento plataforma o bien por llamada telefónica. Nosotros le apoyamos a capturar su solicitud y posteriormente proporcionan un correo electrónico en el cual le notificaremos el acuse de recibo de su solicitud. Incluso los agentes del CAS están capacitados para atender a personas con algún tipo de discapacidad y a quienes hablen la lengua náhuatl. En el CAS contamos con un servicio especializado a todas las personas usuarias. En caso de identificar que la persona usuaria necesita apoyo de una lengua indígena, focalizamos y realizamos unas preguntas para identificar qué lengua es. En caso de que sea una lengua específica, lo canalizamos para brindarle la asesoría. En caso de que sea una lengua náhuatl, su servidora puede brindarles la asesoría correspondiente. Nikan tamechoncha, nin Centro de Atención a la Sociedad de Ninay, tamechonta sohkama chilia, miakta sohkamatik, nikan timotstoque. Ahora veamos paso a paso cómo puedes obtener el número de semanas cotizadas. ¿Y dónde más puedes encontrar información sobre las jubilaciones y pensiones? Veámoslo en Entorno Digital. En www.ims.gov.mx/pensiones podrás verificar si tus datos personales son correctos, cuántas semanas tienes cotizadas y quiénes son tus beneficiarios en caso de fallecimiento. En el simulador de pensiones del ISSSTE, registrando tu RFC o CURP, puedes acceder a un cálculo para saber el monto que recibas cada mes de tu pensión. En www.gov.mx/CONSAR, la página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro, podrás encontrar información sobre las comisiones de las distintas AFORES y cómo alcanzar tu meta de jubilación dependiendo de tu edad. A lo largo de la vida laboral podemos ir cambiando de empresa o por diversas causas nos podemos quedar desempleados e incluso trabajar por nuestra cuenta, lo cual ocasiona una serie de interrupciones en las semanas cotizadas ante el IMSS. ¿Pero cómo puede afectar eso nuestra jubilación? Héctor Ramírez, abogado especialista en pensiones, nos explica. Cuando yo dejo de elaborar, las semanas cotizadas que yo tuve con anterioridad se van a la congeladora, se desactivan. Allí están, pero no sirven. Congeladas no sirven. Y yo las tengo que descongelar. ¿Cuándo se descongelan o cómo se descongelan? A ver, si yo dejo de trabajar menos de 3 años, en el momento que yo vuelvo a tener otro trabajo y que vuelvo a ser dado de alta en el Seguro Social, inmediatamente mis semanas cotizadas reaparecen, sin mayor trámite. Si yo dejé de laborar más de 3 años, pero menos de 6, para recuperar esas semanas yo tendré que volver a trabajar, a cotizar 26 semanas. Y si yo dejé de trabajar más de 6 años, para recuperar esa vigencia de derechos, tengo que volver a cotizar por lo menos 52 semanas. Un año. Existen casos de personas que están a 10 años o menos de pensionarse ante el IMSS y también otros casos en los que se incurre en actos de simulación para recuperar la vigencia de derechos y sumar semanas cotizadas. Sin embargo, se trata de un delito. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar esas semanas? Volver a estar dado de alta con un patrón.
hacerlo de manera formal y verídica. Porque lo que sucede en la mayoría de las veces es que ese tipo de personas, llamémosle ya con 55, 60 años, quieren recuperar sus semanas, se encuentran con la gran dificultad de volver a encontrar un trabajo formal y entonces buscan a alguien que los dé de alta. Pero el Seguro Social no es tonto. El Seguro Social sabe que el 90% de las personas de más de 55 años que se vuelven a dar de alta, en una inmensa mayoría lo hacen con la finalidad de recuperar esa vigencia de derechos. Y eso no es lo malo. Lo malo es que lo hacen de manera ficticia, que lo hacen haciendo una simulación laboral. Es decir, alguien les está haciendo el favor de ponerlos en la nómina, de pagar sus cuotas del Seguro Social, pero sin que efectivamente exista una relación laboral. Y esas afiliaciones son las que el instituto vigila con mucho cuidado y puede resultar precisamente en que al trabajador esas semanas no se las tomen en cuenta y al patrón pues se pueda meter en un grave problema, porque finalmente estamos hablando de una simulación y una defraudación fiscal. En el caso del ISSSTE existe el llamado régimen décimo transitorio, que abarca a las y los trabajadores que se quedaron en el sistema de cotización anterior al que entró en vigor en 2007. Yasmín Lehmann, directora de Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, nos explica cuáles son las edades y los tiempos para cotizar la jubilación. Jubilación. La edad en los hombres debe de ser 57 años y con 30 años de cotización. Para nosotras las mujeres debemos de tener 55 años y 28 años cotizados para jubilación. Retiro por edad y tiempo de servicios. Tanto hombres y mujeres deben de ser 60 años. Esto es a partir del 2018 que se determinó. Y debemos de contar con mínimo 15 años, con el 50% del promedio de sueldo base cotizado en el último periodo. En la censatía en edad avanzada son 65 años a partir del 2018, que son mínimo 10 años cotizados y causar baja a los 65 años. Riesgos de trabajo parcial total o fallecimiento. En este caso, en ninguno de los dos aplica y se cumple en el tiempo que haya cotizado o que tenga. Invalidez no aplica la edad, pero sí la cotización, que deben de ser 15 años cotizados. La muerte del trabajador o pensionado, por muerte del trabajador o pensionado, ahí no aplica, pero sí deben de contar mínimo con 15 años cotizados. Los derechohabientes del ISSSTE, que forman parte del esquema más moderno de cuentas individuales, enfrentan otras condiciones para jubilarse. El seguro de retiro debe de contar, hombres y mujeres, menos de 60 años. Tiempo cotizado, menos de 25 años de cotización, siempre y cuando su renta vitalicia sea superior en 30% a la pensión garantizada, que son de 5,186.10 pesos. Una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia. Seguro de censatía en edad avanzada. Eso es tanto para hombres y mujeres a partir de los 60 años y nos piden mínimo 25 años de cotización. Seguro por vejez. Para hombres y mujeres también es a partir de los 65 años y mínimo 25 años cotizados. El seguro de invalidez y vida por muerte del trabajador o pensionado, en la edad evidentemente no aplica. Sin embargo, en caso de muerte del trabajador, debió de haber cotizado mínimo 3 años. Para el caso de invalidez, depende del dictamen. En caso de que haya sido del 75%, se requiere 3 años. Y por último, el seguro de riesgos del trabajo es hasta los 65 años de edad parcial o total. En edad generalizada no aplica hombres y mujeres. Tiempo cotizado, accidentes y enfermedades, los que están expuestos podrán ser desde cualquier momento que pase y en el ejercicio y con motivo de su trabajo. ¿Y de dónde viene el dinero para pagar las pensiones? Básicamente se constituye por 3 componentes:
la aportación de los trabajadores, la del patrón, que puede ser una institución pública o privada, y la parte del gobierno. Las aportaciones gubernamentales solo aplica para el IMSS y a las personas que se dieron de alta antes del 1 de julio de 1997, cuando en México se inició el sistema de ahorro conocido como Afores. Ese dinero ahorrado por cada trabajadora o trabajador puede ser sacado antes de la jubilación en caso de urgencia, como un préstamo, pero eso disminuye las semanas cotizadas. Así nos lo explica Pedro Vázquez Colmenares. En el caso de los trabajadores que tienen Afore, sale del ahorro total que se acumuló en su cuenta individual durante la vida laboral. De ahí sale el dinero. Si yo ahorré $1,000,000, pues tendré $1,000,000 para comprar una pensión vitalicia el resto de mi vida. Si tengo 2 millones, podré comprar una pensión del doble y así sucesivamente. Pero entonces, para, digamos, más de la mitad de los trabajadores, la pensión se va a financiar íntegramente de lo que está ahorrado tripartitamente en las cuentas individuales en las Afores. Para los trabajadores que están en los regímenes de reparto de pensiones del IMSS o del ISSSTE, es decir, los regímenes anteriores al 97 en el IMSS y anteriores al 2007 en el ISSSTE, esos los está pagando el gobierno federal, porque ya no hay contribuciones, ya dejó de haber contribuciones a esos regímenes y toda la carga pensionaria, toda la nómina de pensiones en curso de pago, la paga el gobierno federal con cargo a los impuestos generales. El IMSS suma más de 4 millones de pensionados en México y el ISSSTE tiene 1,230,000. Y el pago de pensiones en el país significa un gasto multimillonario de recursos públicos. Pedro Vázquez nos da las cifras. Las pensiones en México ya constituyen el renglón de gasto más grande y de más rápido crecimiento de todos los renglones del presupuesto federal. El próximo año tendremos, en el 2023, un presupuesto de 8 billones de pesos y de los cuales más de 1.2 billones van a ser solo para subsidiar las pensiones en curso de pago y los déficits de diversos sistemas pensionarios públicos. Está gastándose ya en pensiones una cantidad igual o mayor que el de la nómina total del gobierno. Ya cuestan más los pensionados que los activos. Y está creciendo las pensiones a una tasa de crecimiento mayor que el resto de los ingresos públicos y los gastos públicos. Ahora veamos qué pasa si una persona perdió su trabajo y decidió autoemplearse dándose de alta en Hacienda para seguir cotizando semanas ante el IMSS para su futura pensión. Desde siempre, en la ley de 1973 a la fecha, desde la ley anterior a la fecha, hay algo que se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Esa incorporación voluntaria nos da la oportunidad a que mucha gente no asalariada se pueda dar de alta voluntariamente en el instituto. Y así el artículo 13 dice que podrán ser dados de alta trabajadores independientes, comerciantes en pequeño, pequeños propietarios, ejidatarios, patrones, personas físicas con trabajadores a su servicio, incluso algunos funcionarios de gobiernos municipales y gubernamentales que hicieran convenio con el instituto. Siempre ha estado esto. Nada más que antes no se le había dado ni la importancia, ni tampoco había tenido auge. Por ejemplo, un profesionista podía llegar al Seguro Social a darse de alta, sí, pero resultaba caro. ¿Por qué? Porque cada esquema de estas, cada modalidad de estas tenía su costo y generalmente no era barato. El Seguro Social, a partir del año pasado, puso en marcha los planes pilotos de incorporación. Y esos planes piloto abarcan precisamente a trabajadores independientes, de tal manera que alguien que fue asalariado hace 10 años, después puso su negocio de
estética y ahora tiene su negocio formal, o alguien que hace 10 años era empleado de una empresa y que ahora ejerce por su cuenta, no sé, como técnico, como ingeniero, podría darse de alta bajo este esquema. Los expertos recomiendan anticiparse y ahorrar antes de que sea demasiado tarde para poder acceder a una pensión que ayude a mantenerse en el futuro. El esquema de ahorro individualizado tiene ventajas como el poder hacer aportaciones voluntarias adicionales. Bueno, definitivamente es indispensable informarse, y así como no nos preparamos económicamente para el retiro, tampoco nos preparamos mentalmente para los documentos, los papeles, los soportes que se requieren dar en varios casos para iniciar los trámites ante los institutos de seguridad social. El procedimiento de las nuevas pensiones será primero acudir al Instituto de Seguridad Social que le corresponde y hacer el trámite de la pensión que se esté buscando, que puede ser por cesantía en edad avanzada a partir de los 60 años o por vejez a partir de los 65 años, que es una pensión mayor. Y una vez que el instituto otorga una concesión de pensión, con ese papel se debe de voltear el trabajador e ir a su Afore y decir: ya me otorgaron el derecho irrenunciable a tener esta pensión, y ahora quiero que mi dinero, que ha estado en mi cuenta individual y ganando intereses en mi favor, se aplique para comprar lo que se llama un seguro de pensión vitalicio. Y entonces una aseguradora especializada en esto les va a decir: yo te tomo tu dinero, te ofrezco tanto al mes y yo, aseguradora, asumo el riesgo de tu sobrevivencia. Es decir, estadísticamente Pedro Vázquez debería de fallecer cerca de los 79, 80 años. Pero si yo le sobrevivo a la aseguradora 10 años más, me va a tener que seguir pagando. Y ese es un costo financiero de la aseguradora, porque por eso estoy comprando un seguro. Si en cambio, si yo me pensiono hoy y en un mes fallezco, pues ya ganó la aseguradora, porque ya no me tiene que pagar a mí, a menos que tenga yo un beneficiario con derecho legal a cobrar la pensión por viudez. Pero en mi caso, que no estoy casado, pues entonces, si yo me muriera, la pensión ya no se va a seguir pagando. Sin embargo, el consejo central es: infórmense, conozcan sus derechos pensionarios, lean. Es buena práctica leer el apartado de pensiones en las leyes del IMSS y del ISSSTE, y con eso ya estar listos para presentarse en su momento a hacer su trámite. Ahora veamos cómo es que el INAI te puede ayudar en tus trámites para la pensión o jubilación. Vayamos a Ejerce tu Derecho. Hola, mi nombre es Mariano Tello Nocetti. Soy director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI y los invito a que se acerquen con nosotros para que puedan ser asesorados en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Pueden contactarnos a través de distintos medios de comunicación, como el correo electrónico en atencion@inai.org.mx. Pueden marcarnos por teléfono a Telinai en el 800-835-4324. También pueden visitarnos en nuestras instalaciones o enviarnos un correo postal. Y no olviden el Centro de Atención Virtual del INAI, un chatbot con inteligencia artificial al cual le podrán hacer las consultas más comunes, y pueden encontrarlo en la página del INAI o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Los esperamos. En el CAS estamos para apoyarte. Como viste, el acceso a la información puede ahorrarnos trámites engorrosos, así como evitar caer con personas que ilegalmente cobran por llevar a cabo estos trámites. También toma en cuenta que puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza si tienes tus documentos en regla y, sobre todo, si inicias tus trámites para pensionarte en tiempo y forma. Si te perdiste de alguna información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver nuevamente este programa en la página de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú
tienes derecho a saber.